Estás de turno y llega un paciente en código stroke. El problema es que después del escáner te das cuenta que en verdad lo que tenía era sangre en el cerebro. ¿Sabes qué hacer para que este hematoma no siga creciendo? Quédate en el siguiente capítulo con un invitado muy especial y te lo contamos todo. Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejores resultados y tú trabajes con más confianza y seguro. Oye, el día de hoy, como pueden ver, voy a estar, es un capítulo especial porque si bien estoy solo, tengo un invitado que ya parece ser de la casa, ¿ya? Así que vamos a disculpar a Gerson y a la Caro que no pudieron estar en este capítulo. Y para contarles un poco, esta vendría a ser la segunda parte. Me acompaña Diego Gutiérrez, neurólogo que ustedes ya conocen del gran capítulo que tuvimos de infarto cerebral. Y lo bueno es que cuando vino para acá, solo se matriculó para la segunda parte, que vamos a hablar de la parte 2 de hemorragia intraparenquimatosa. Que yo, si tú me preguntáis a mí, Diego, yo creo que es un temón porque habitualmente suelen ser más graves los pacientes, sobre todo en el debut, en lo agudo, así que yo creo que este capítulo va a ser de alto valor para la gente. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, Diego, como siempre. Y siempre contarle a la gente que por favor se aproveche de suscribir a nuestra página web, códigodeurgencia.com, porque si se inscribieron van a recibir el material gratuito adicional, ¿ya? Oye, Diego, y para contarte un poquito este capítulo, lo vamos a hacer igual que la otra vez. Yep. Que va a ser así con casos clínicos, porque eso a la gente le ha gustado harto. Y ahí te aprovecho de hacer unas preguntitas de lo que vamos viendo, ¿ya? Entonces, la idea es que hablemos de estos casos clínicos típicos. Y como tiene imágenes, vamos a tratar de que la edición haga su trabajo y ponga las imágenes para que todo el resto lo pueda ver. ¿Te parece? Ya, pues, démosle. Súper. Oye, mira, el caso clínico número 1 es una paciente de 79 años que acude a la urgencia por cefalea. Ya al ingreso llegó confusa, con alteración del estado mental y tiene los signos vitales siguientes. La presión arterial destaca que está de 200 con 100, la frecuencia cardíaca de 110, saturando 98, normotérmica, frecuencia respiratoria de 20 y un hemoglucotés de 120. ¿Ya? Importante ahí siempre el hemoglucotés. Y el examen físico, la gente que lo ve a la urgencia destaca que tiene afasia, debilidad del hemicuerpo derecho con hemiplegia derecha y desviación de los ojos a la izquierda. Y tiene esta imagen que está acá, que te la muestro ahí en pantalla y la gente la está viendo ahí. Entonces ya sabemos el diagnóstico. Claro, entonces yo quería preguntarte, como con esta imagen, ¿cuál es el diagnóstico en este caso y qué etiología te parece de la paciente? ¿Por qué tuvo este problema? De acuerdo, sí. O sea, este caso se enfrenta como código ACV, ¿cierto? Como código stroke. Entonces, sobre todo si llegó en la fase más aguda de un déficit focal de inicio brusco, que son la triada de un perfil vascular, déficit neurológico, es decir, síntomas negativos, de instalación brusca y de distribución focal, lo tenemos que recibir como un código ACV, clave ACV o código stroke, como queramos llamarlo, ¿cierto? Entonces, es una evaluación primaria rápida, una evaluación de qué tan discapacitante es la situación clínica, y vamos a escáner, ¿cierto? Así que la paciente volvió del escáner y lo que muestra es una hemorragia intraparenquimatosa profunda, probablemente un hematoma putaminal bien extenso, que puede simular un síndrome de arteria cerebral media y confundirse también clínicamente como un infarto de carótida o de media izquierda. Oye, te voy a interrumpir un poquito porque dijiste algo súper clave que me ha pasado mucho cuando nos llegan estos pacientes, como se confunden los síntomas y pareciera ser como un accidente vascular isquémico de cerebral media. La gente dice, oye, no, pero antes de ir a escáner bajemos la presión. Yo creo que este es un buen dato
¿por qué no hay que hacer eso antes del escáner? Porque claro, si fuera, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que es hemorrágico, entonces bajemos al tiro la presión. Pero si, por ejemplo, hubiese sido un accidente cerebrovascular, no está bien bajar al tiro la presión porque eso puede ser deleterio. Sí, mira, yo he visto incluso en Twitter gente así muy prestigiosa opinando que en estos casos cuando llega con 200, de todas formas podemos bajar la presión. Yo no estoy tan de acuerdo de explicar por qué, pero podemos bajar la presión, y alguien se puede encontrar con esa opinión en Twitter, porque si se va a trombolizar, igual necesitamos una presión bajo 185, y si es una hemorragia cerebral, de todas formas vamos a necesitar, ya vamos a hablar del manejo de presión arterial en particular en esta situación, pero de todas formas vamos a necesitar algo más bajo que con lo que llegó. Entonces no sería un poco deleterio. Yo prefiero, si es que sistémicamente el paciente está estable y no una disección de aorta, una edema de pulmón, una injuria miocárdica, yo preferiría saber qué tiene el paciente para ver cómo, digamos, qué tan rápido o qué tan agresivo soy con la presión arterial. Súper. Oye, y sobre lo que nos habías contado un poco de la etiología en este caso, porque hablaste algo que era bien profundo, como acerca del putamen. Cuéntanos un poquito por qué se puede producir este problema. Sí, un par de pasos atrás, yo clasificaría las hemorragias encefálicas por compartimento. Entonces, está la hemorragia intraparenquimatosa del mismo parénquima cerebral, las hemorragias intraventriculares, primarias o secundarias, las del espacio subaracnoideo, la del espacio subdural y la del espacio epidural, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo ahí es intraparenquimatoso. Que también podemos asemejarlo como hemorragia intracerebral, como para la literatura anglosajona. ¿Ya? Y para las intraparenquimatosas las podemos dividir en típicas o atípicas, ¿cierto? Y típica es como típico de vasculopatía hipertensiva. Y esos son algunos lugares clásicos, el putamen es uno de ellos, el núcleo dentado del cerebelo, el puente, el tálamo, el caudado y el putamen. Y están los lugares donde habitualmente si uno encuentra una hemorragia en ese lugar, sobre el 90% de las causas va a ser una etiología hipertensiva, por vasculopatía hipertensiva. Buenísimo dato. Si nos vamos a los lóbulos cerebrales, hay un poco repartido entre vasculopatía hipertensiva o angiopatía amiloidea, pero ahí va a seguir siendo primaria. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo, podemos clasificar las hemorragias intraparenquimatosas o intracerebrales como primarias y secundarias. Y ahí las primarias son microvasculares. Son o vasculopatía hipertensiva o angiopatía amiloidea. Y las secundarias, ahí las podemos dividir en macrovasculares y no macrovasculares. ¿Ya? Y ahí por eso va a ser importante, digamos, la herramienta imagenológica complementaria que es el estatus vascular. ¿Ya? Que así como en infarto cerebral era súper clave el estatus vascular, aquí va a ser, no sé si súper clave, pero va a ser muy importante. Claro. Oye, en ese contexto, entonces... a mí me queda un poco claro, y yo creo que a la audiencia también le quedó claro que hay ciertos sitios del cerebro que son típicos, donde uno puede encontrar estas hemorragias que se deben como generalmente a la hipertensión, lo que estabais conversando. Pero no sé si, porque basta entonces para ti, en este caso con el escáner sin contraste, o por ejemplo, igual tú siempre buscabas ver cómo está el estado de los vasos y pedís siempre tener una imagen contrastada de la arteria, ¿no? Eso es una duda que... Sí, yo creo que es súper buena la pregunta. En general, para un paciente añoso, conocidamente hipertenso, que tiene una hemorragia aguda en un sitio clásicamente hipertensivo y que además, así le agrego más todavía, se ven signos de enfermedad de pequeño vaso en el escáner, un lacunar en el otro lado, un lacunar antiguo en el otro lado, daño de sustancia blanca, rarefacción pontina, etcétera, algunos otros signos. En general y por guía clínica, si uno quiere, sobre todo la guía clínica americana, uno pudiera etiológicamente quedarse con ese escáner y decir, bien, esto lo más probable es que sea una hemorragia de origen hipertensivo y aquí algo subyacente o algo secundario va a ser muy poco probable para el caso con esas características que te acabo de mencionar. Claro. Sí. En el caso clínico típico, digamos. Sí. Ya. Sí. Y cuando no es... Cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Aquí igual voy a pedir una herramienta de imagen adicional. Sí, ahí yo creo que en todo paciente joven, menos de 45 o 50 años, independiente de la localización de la hemorragia, ahí nosotros vamos a hacer estudio angiográfico no invasivo con un angiotac. Buenísimo.
Buenísimo. Oye, y ahí por lo menos, ¿qué hay de eso de ciertos signos en el escáner que puedan decir que a lo mejor te da un poco de gravedad en el escáner? Tú veis también el tamaño, me imagino, como veis también la ocupación de los ventrículos. ¿Hay algunas cositas que tú veías adicionalmente para decir esto es más grave que otro? Sí. Y sobre todo pensando en el pronóstico, porque mucha de la gente cuando está trabajando, me incluyo, estoy ahí en el servicio de urgencia, te llega un paciente muy grave y muchas veces uno dice, oye, ¿será fútil, por ejemplo, avanzar con los cuidados? ¿O aquí hay que hacer todo por el paciente? Son dudas que de repente están ahí. Entonces yo creo que es súper importante saber como qué cosas tú ves para decir acerca del pronóstico de este paciente. Sobre todo en lo agudo o durante su hospitalización. Mm. Sí, mira, antes, para redondear un poco la parte etiológica con el angiotac, es muy útil para encontrar una causa macrovascular en el agudo. Y hay algunas causas de hemorragia intracerebral que nosotros tenemos que estar claros y descartar su presencia en mi turno, porque Ya. tienen un tratamiento específico que es totalmente distinto. Ya, buena. Las que a mí, digamos, tengo como prioridad son las hemorragias, digamos, secundarias anticoagulantes o con anticoagulante puesto, porque necesita una reversión. Las hemorragias intracerebrales que son secundarias a trombosis venosa, porque esos pacientes se van a ir de anticoagulación. Incluso, digamos, en algunos centros o dependiendo del caso, vamos a necesitar terapia endovascular para trombosis venosa. Y en tercer lugar, un aneurisma roto. El aneurisma roto clásicamente lo que genera es hemorragia subaracnoidea de patrón cisternal, pero hasta un 10-15% pueden tener un hematoma en jet. Y por ejemplo, podemos encontrar un hematoma intracerebral frontal bien anterior, secundario a una rotura de un aneurisma de ACA, por ejemplo. Chuta. Y simular que... Claro, y se te pasó el aneurisma. Entonces, el angiotac sirve mucho para enfrentarnos a esas cosas que sí o sí tenemos que despejar en el turno: trombosis venosa cerebral, aneurisma roto, y por supuesto tener en la historia clínica, saber si el paciente está bajo anticoagulante. Dicho esto, el angiotac también nos ayuda mucho a encontrar otras causas macrovasculares, por ejemplo, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una malformación arteriovenosa. Y esas causas, si bien es muy importante tenerlas claras como etiología, pero no son las que en tu turno tienes que tener claro que el paciente no tiene, ¿ya? Me gustó ese concepto de en tu turno, porque Sí. en verdad estuvo súper bueno que te fuera un paso atrás, porque finalmente estas son decisiones clave que uno tiene que tomar ahí y para ver a quién involucrar, po, ¿cachai? Así que estaba buenísimo para que continúes con lo que estáis diciendo, porque está buenísimo y la gente lo va a agradecer. Y el angiotac también, o el TAC y el angiotac también nos dan lo que tú mencionabas, digamos, que son algunos signos, ya sea con contraste o sin contraste, que nos hablan del riesgo de expansión del hematoma, ¿ya? En general, del factor de riesgo más importante para la expansión del hematoma es el volumen del hematoma, ¿ya? Entonces, el corte es como 75 cc, pero a mayor tamaño del hematoma es más probable que se expanda. Y en general la expansión del hematoma con repercusión clínica, que incluso puede ser fatal, habitualmente ocurre en las 3 primeras horas. Ya si quería aumentar un poquito más el periodo, en las primeras 6 horas. Desde el inicio de los síntomas. Desde el inicio de los síntomas, pero algo que ocurre en forma muy aguda, ¿ya? Y ahí, en general, mientras menos tiempo y mientras más grande el hematoma, el riesgo de expansión del hematoma es mayor. Y hay algunos signos en el escáner que los podemos resumir en que mientras más heterogéneo es la densidad del hematoma y mientras más heterogénea es su morfología, tienen más riesgo de expansión. ¿Por qué? Porque te habla un poco de que hay activamente hay un sangrado en ese sitio. Es como un proceso activo que se está desarrollando en cual. Vivo y en directo. Así es, sí. Y en el angiotac lo que uno puede ver es este signo de la mancha o el spot sign, que acá hay un poco en descrédito porque no nos permite seleccionar terapias. Todavía. Hay algunos ensayos clínicos que están terminando y que están viendo que hay algunos subgrupos que se podrían beneficiar de ciertas terapias hemostáticas, que son los pacientes justamente que tienen spot sign positivo. Pero eso nos dice en desarrollo y hay que esperarlo cuando sacan las publicaciones. Sí, pero posiblemente hay algo que quizás nos permita seleccionar mejor los pacientes y una de esas herramientas sea el spot sign. Ya, buenísimo.
Oye, me quedó clarísimo esto y yo creo que a la gente también. Ahora, preguntarte entonces, que claro, uno ve los factores que tiene el riesgo del paciente que haga esta expansión, sobre todo en las primeras 3 horas que tú hablaste. ¿Y hay algo que te permita, por ejemplo, predecir el pronóstico cuando llega el paciente? ¿Qué opináis de eso? Sí, es bien controvertido el tema. En general, hacer digamos, un pronóstico vital muy taxativo las primeras 24 horas, como que uno puede caer en este concepto de la profecía autocumplida, ¿ya? Y no ofrecer todo el soporte, digamos, en bundle de estos pacientes que necesitan. Y caer en la autoprofecía, digamos, así Claro, como porque pienso que le va a ir mal, no le ofrezco, digamos, la toda la terapia. terapia y por supuesto que al paciente le va a ir incluso peor. Claro. Así que es bien controvertido, pero hay algunas cosas que sí ayudan, sobre todo, por ejemplo, un hematoma sobre 60 cc o incluso sobre 100 cc de volumen es la sobrevida, y la sobrevida funcional de ese paciente es demasiado improbable. Si a eso le agregamos que llegó en coma o llegó con las pupilas dilatadas, incluso, o sea, dilatadas y fijas, esos pacientes ni siquiera se enrolan en los ensayos clínicos. Chuta, Así que no. posiblemente esos pacientes de verdad que lo que uno le pueda ofrecer va a ser, digamos, muy poquito en términos incluso de sobrevida en el agudo, ¿ya? Mm, Pero todo el resto, si bien tenemos la escala de Genfield que toma el Glasgow, la edad, el volumen, la presencia de asamento ventricular y el tamaño y la localización de la hemorragia, sí, podemos construir a 30 días digamos, una estimación de su sobrevida o su supervivencia. Pero de todas formas eso está, digamos, es caso a caso. mm. Y lo que nos pasó en nuestro hospital fue que lo calculamos y los pacientes sobrevivían más y Más mejor de lo que había de lo que predicho la pensaba. escala al ingreso, ¿ya? Mm, Entonces yo creo que cada vez lo hacemos menos, pero sí hay casos, sobre todo, digamos, el estatus del paciente. O sea, si es un paciente muy mayor, frágil, institucionalizado, con un deterioro cognitivo previo, con un hematoma de 60 o más cc, con hemoventrículo, que llega en coma, con pupilas fijas. Ya, claro. yo creo que Ahí eso ya. quizá, yo creo que lo concentraría, digamos, el mensaje de que sí se puede adecuar el manejo desde el ingreso, quizás en un grupito muy pequeño de pacientes, y quizás sea el caso que te mencioné. Mm. Pero quizás el resto, de todas formas, haya que explorar la posibilidad de desplegar medidas básicas en las primeras 24 horas y ver. Sí, oye, está buenísimo lo que contaste porque finalmente pasa mucho a los colegas de urgencia. A nosotros no vemos mucho lo que ocurre después, po. Entonces, cuando tú me contáis, oye, ¿sabes qué? En nuestra experiencia nos ha pasado que a estos pacientes les va mejor de lo que predijimos en el ingreso, es un golpe como de realidad importante para nosotros, po, ¿cachai? Entonces, yo creo que es un súper buen dato. Y claro, lo que también mencionaste de considerar el estatus vasual del paciente, que finalmente es clave y lo hacemos siempre cuando tenemos un paciente en una situación muy, muy grave que es tiempo dependiente y donde uno tiene que cuestionarse si es que es avanzar o no, pero generalmente, como dices tú, es más reducido el grupo, mucho más reducido. Súper. Oye, Diego, bueno, y pasemos un poquito como al tema del manejo de las primeras horas, que uno de los más importantes, definitivamente, si estáis de acuerdo conmigo, es el manejo de la hipertensión en estos Sí. pacientes sobre todo. Y ha habido como harta controversia, harto como un péndulo de repente, mira, la presión para este lado, acerquémonos a este target. Hay como 2 estudios importantes. No sé si nos podéis contar un poquito, finalmente, con qué te quedas tú de target de presión arterial según de la evidencia y Mm. lo que haces tú en tu práctica habitual. Sí. Sí, también es bien controvertido. En general lo que pensamos es que la presión arterial o el exceso de presión arterial colabora con la expansión del hematoma. Mm, Eso es como la fisiopatología que está detrás. Entonces, pensamos es que al bajar la presión arterial, la chance de expansión del hematoma y por lo tanto el resultado clínico del paciente va a ser mejor. Va a claro. disminuir la chance de expansión y el resultado clínico va a ser mejor. El tema es que los trabajos no han sido tan elocuentes en demostrar eso, y la conclusión de la TOUCH-2 y el INTERACT-2 son una conclusión que es neutra. O sea, Mm, el manejo intensivo de presión arterial en las primeras horas no es beneficioso, tampoco perjudicial, no es beneficioso para
ni siquiera para expansión del hematoma Chuta. en forma significativa, ni tampoco para un desenlace clínico a mediano plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno va a los subgrupos de esos trabajos y ve los pacientes que se trataron en las primeras 2 horas, sí ve una repercusión clínica significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si los trabajos empiezan a enrolar pacientes en las primeras 6 horas o en las primeras 4,5 horas, como hicieron estos 2 trabajos, probablemente la expansión ya ocurrió. Claro. Y la expansión en general ocurre en las primeras 3 horas. Hasta en un 20-30% de los pacientes la sufren en esas primeras 3 horas. Entonces, probablemente lo que pasó en esos trabajos es que la terapia antihipertensiva para reducir la expansión del hematoma estuvo atrasada. Entonces, ¿cuál es la prioridad acá? La prioridad es seguir bajando la presión en nuestro pool de pacientes con hematomas intraparenquimatosos, pero priorizar aquellos que se presentan en las primeras 3 horas y quizás los que se presentan en las primeras 6. ¿Ya? Súper. Priorizar los pacientes que se presentan entonces en etapas más precoces de su hemorragia cerebral, y el target seleccionado es llevar la presión a menos de 140 y evitar caídas muy bruscas de presión arterial, sobre todo menos de 130 o menos de 120. Hay muy poquitos pacientes representados en los ensayos, entonces no sabemos muy bien qué le pasa a los pacientes con menos de 120, pero probablemente no les vaya tan bien. Así que la presión en general alrededor de 140. La mayoría de la evidencia son para pacientes que se presentan con hematomas profundos en las primeras 3 horas, y que, digamos, reciben esta terapia en ese periodo. En esos pacientes pensamos que el beneficio clínico puede existir. ¿Ya? Estupendo. Oye, Diego, ¿y tú perseguiste como target de 140 en esos pacientes más o menos por cuánto tiempo en tu práctica? Entonces, las consideraciones a tomar para la disminución de la presión arterial también incluyen evitar la variabilidad. Entonces, yo sigo la regla del 60, que es no bajar más de 60 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica en menos de 60 minutos. Puedes encontrar otros datos como menos de 70 en los primeros 30 minutos o menos, pero la regla del 60 yo prefiero transmitirla así porque es más fácil de memorizar. Es más fácil de acordarse. Sí, entonces no bajar más de 60 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica en los primeros 60 minutos. Y la idea es que la presión arterial, considerando eso, la presión arterial target ocurra en la primera hora, desde que el paciente entró a la puerta de tu urgencia. Entonces, la reversión, el manejo de la temperatura, de la glicemia y de la presión arterial, ojalá ocurran dentro de la primera hora, desde que el paciente entra a la urgencia. ¿Y por cuánto tiempo se mantiene? Por las primeras 24 horas, y hay información que manteniéndolo por los primeros 7 días incluso, también pudiera otorgar beneficio. Súper. No, buenísimo dato. Y actualmente, porque nosotros en Chile no tenemos todos los fármacos, ese también es un problema para poder bajar la presión arterial. Y muchas veces uno ve en la práctica en las guías que ocupan otros fármacos que no tenemos disponibles en Chile. Al menos yo no lo he visto. En tu práctica, ¿qué fármaco estás ocupando? ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando te toca un paciente tan complejo con cifras tensionales tan altas y está refractario al primer fármaco? Sí, hay poca evidencia de qué pasa con los pacientes, sobre todo que se presentan con sobre 220 de sistólica. Ahí probablemente yo bajaría entre 40 a 60 milímetros de mercurio en la primera hora, y ahí me quedaría un par de horas, digamos, para que no siga siendo tan pronunciado el descenso. Las complicaciones fundamentalmente no son cerebrovasculares, son más que nada sistémicas, sobre todo falla renal. Ya se demostró recientemente que incluso descensos intensivos de presión arterial no aumentan la cantidad ni las características de las lesiones isquémicas en resonancia, en difusión, en los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa, ¿ya? Así que ese, digamos, fantasma de que vamos a generar más isquemia alrededor del hematoma o en otras zonas, en general no es tan así. Sí, lo que hay que tener cuidado es con el equilibrio de presión arterial media, presión de perfusión cerebral en los pacientes que tienen hipertensión intracraneana y que habitualmente puede que lleguen demasiado hipertensos. En esos pacientes quizá hay menos datos y ahí quizá uno va a ser un poco más conservador en el descenso de presión arterial.
¿ya? Buenísimo. Y en términos de los fármacos, en general, a nosotros nos envidian en Canadá, por ejemplo, porque tenemos urapidilo. Y el Ya, urapidilo, bueno. sí, el ¿Nos envidian? urapidilo, No sí, cachaba eso ya. sí, nos envidian. Y yo pensaba que la envidia era porque no tenemos ni cardipino. No, Al la revés. envidia es porque nosotros tenemos urapidilo. Buena, Sí, hay buena, uno de los buena. ensayos que usó a droga fija la terapia intensiva con nicardipino, pero en verdad con urapidilo y la betalol yo creo que es un buen arsenal, ¿ya? Porque lo que nos puede pasar con el labetalol es que el paciente se bradicardice o generemos un efecto inótropo negativo muy pronunciado, pero para eso tenemos el urapidilo. Exacto. Lo que también podríamos tener, no sé, puede ir a la cine intravenosa, podríamos tener, pero yo creo que con labetalol y urapidilo yo creo que es una buena... Una buena combinación. Un buen armamento, sí. Buen armamento para tener disponible en el país. Oye, me quedó que bueno porque yo dije, chuta, este es el típico que a nosotros nos pasa también en la FA, pues, ¿cachai? Que en la FA todas las guías tienen así metoprolol endovenoso y nosotros tenemos el preparanol nomás, pues, ¿cachai? Y está bueno saber que en esta nos envían Sí. en Norteamérica. Tal cual. Oye, no, y yo me acuerdo que siempre está, lo que sí mencionan en la guía, y quizás le puedo dejar como mensaje si estoy bien me corregí, pero no ocupar estos vasodilatadores arteriales que sí ahí sería un problema. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, está muy hipertenso, le voy a poner un poquito de nitroglicerina, ¿cachai? Y eso entiendo que puede ser deleterio para el cerebro porque puede producir más hipertensión endocranial. Por Sí, tal cual. De hecho, hay ensayos que ocuparon parches de derivados de nitrato, que son vasodilatadores venosos, y en general ahí, pese a que el descenso de presión arterial fue significativo en la rama intervención, en verdad el efecto clínico fue demasiado neutro. Yeah. Y lo que pensamos que pasó fue que justamente hubo aumento de presión intracraniana y mayor chance de tener edema perilesional, etc. Así que recojo tu acotación y en general lo que no hay que hacer es usar nitroglicerina ni nitrobuciato. Súper. Ya, para que a usted no le pase. Oye, súper, yo creo que hemos ido avanzando súper bien. Y algo mencionaste ahí cuando estuvimos desarrollando el caso sobre el tema del manejo de otras cositas, como por ejemplo la temperatura, la glicemia. ¿Qué otras cositas debiesen prestarle atención los médicos que están en la urgencia, el personal que está ahí en la urgencia, dándole atención en las primeras horas al paciente? Sí. Bueno, saliéndonos, digamos, de la evaluación primaria, de las cosas que nos atañen es el manejo de la temperatura, por ejemplo. Lo ideal es que siempre esté menos de 37,5 grados Celsius. La glicemia, que ahí la podemos dividir en diabético o no diabético. En general, si el paciente es diabético, el target para ese paciente es entre 140 y 180. Y si no es diabético, entre 110 y 140. Todos esos datos los sacamos del INTRACT 3, que de hecho algunos hospitales en Chile dieron pacientes para el análisis. La mayoría son pacientes chinos, pero también el Hospital La Florida, por ejemplo, fue centro del INTRACT 3. Buenísimo. Y lo otro del INTRACT 3 es la reversión, que la idea es que el INR esté en menos de 1.5. Y la gracia es que todas esas intervenciones dadas en forma simultánea, en forma rápida, intensiva y persistente en el tiempo, otorga mejor beneficio clínico que no hacerlo así. Oye, es por eso que yo he ido cachando que en la guía están poniéndose el concepto como que fuera un bundle de las primeras horas, tal como lo hacemos en las patologías tiempo dependientes como el infarto isquémico o, por ejemplo, cuando tenemos el bundle de la sepsis, que es como en las primeras horas. Acá he visto que ahora es como, oye, démosle con todo manejo de temperatura, glicemia y reversión. Y por eso yo creo que ese concepto está buenísimo, que la gente lo vaya entendiendo como que es muy importante hacer en las primeras horas. Sí. No, buenísimo. Sí, buenísimo. al paciente le va a ir mejor. Y lo otro es que es discutirlo con el equipo de neurocirugía. Tenemos algunos ensayos que fueron positivos para mejorar funcionalidad cuando el hematoma se evacúa, sobre todo cuando es lobar y sobre todo cuando se hace un abordaje mínimamente invasivo. Así que las guías ya están tomando esos datos y están recomendando como en pro de que ese paciente tenga una resolución quirúrgica, sobre todo si se presenta en las primeras 24 horas. Oye, eso sí que para mí es algo nuevo, porque el concepto para nosotros habitual en los servicios de urgencia, llega este paciente y con quien nosotros habitualmente hablamos este tema es con el neurólogo. Decimos, oye, ¿sabes qué? Llegó este paciente, tiene este... Y habitualmente cuando pasa al revés y uno parte por el neurocirujano, dice, no, esto es manejo médico, y avísale al neurólogo nomás.
Pero ¿ha habido entonces algunos cambios con respecto a la conducta? ¿Nos podéis contar algunas Sí, perlas o algunos datos importantes para que la gente considere cuándo interconsultar al equipo de neurocirugía? ¿Qué es lo que haces tú? sí, o sea, ahí hay varias cosas. Uno es que como el rol del neurocirujano en una hemorragia intracerebral, yo creo que es re importante. Eh, por ejemplo, en un paciente que llega con una hemorragia talámica y con una hidrocefalia, y pensamos que la mayor cantidad del déficit es justamente por la hidrocefalia, en un paciente con buen estatus funcional, con pocas horas de evolución, ese paciente probablemente se va a ir de un drenaje ventricular externo y hospitalización en UCI, etc. Otro caso, un paciente joven, por ejemplo, con un hematoma lobar por una rotura en una MAF, que durante el mismo día se presentó con un déficit leve a moderado y ahora el paciente está muy comprometido con efecto de masa. Ese paciente se va a ir de una cranectomía descompresiva, digamos, en ese caso, ¿ya? Muy probablemente. Lo otro eso es como ya está un poco, digamos, definido. Un poco definido, no con una calidad de evidencia que es baja, porque son pacientes súper graves, es difícil randomizar en ensayos clínicos esas situaciones clínicas. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que llegan con deterioro? Más bien focal. Puede ser con un Glasgow no tan bueno, pero no en coma. Con un hematoma lobar de varios cc. Sobre todo lobar, bueno, también profundo, pero sobre todo lobar, si esos pacientes se benefician no de un rescate con descompresiva o poner una DB, sino que ¿qué pasa si a ese paciente le sacamos todo ese hematoma? Que sabemos que el hematoma, digamos, cerebral tiene un mecanismo de injuria primario que es por efecto de masa, pero también tiene una cascada inflamatoria y tóxica solamente por el hecho de tener sangre ahí. Entonces, lo que se hizo, el ensayo en Rich, fue a través de una técnica mínimamente invasiva, fundamentalmente a pacientes con hematomas lobares, fue drenarlo. Y a esos pacientes les fue mejor, siempre y cuando se presenten en una etapa muy precoz de su evolución, que son las primeras 24 horas. Entonces, en esos pacientes lo que se vio fue que la escala de ranking modificada mejoraba mucho versus los pacientes que no superaban. Oye, ese dato para mí es muy nuevo, está buenísimo. Y yo me imagino que, claro, que eso va a depender, obviamente, de la técnica de que el equipo de neurocirugía esté al tanto de esta técnica y tenga su entrenamiento, me imagino yo. Pero también podemos entonces ver cositas que van cambiando en el manejo. Sí. Está bueno, está bueno. Está bien dinámico hemorragia intracerebral en estos últimos, diría, 2 años. Sí, está bueno, está bueno. Me gustó escuchar novedades. Sí. Porque por lo menos cuando yo hice la beca no se hablaba nada de esto. Oye, yo creo que abordamos muchísimas cosas con este caso. Y ahora me gustaría que pasemos al segundo casito, que es distinto. Es distinto porque fundamentalmente por la edad. Y es justamente lo que tú habías comentado con alguna etiología. Ahora llega entonces en el segundo caso clínico una paciente que llega en la noche de 34 años y tuvo un cuadro de cefalea bien aguda. Al ingreso está normotensa, la presión 120/60, la frecuencia cardíaca 70, normotérmica, normocárdica y saturando normal, el hemogluco es 70 y el examen físico destaca que tiene un Glasgow 12. Parálisis de mirada a derecha y tiene una escala MRC de 3 en el brazo derecho y 2 en el brazo izquierdo y en ambas extremidades inferiores. Bien raro, la verdad. Y tenemos este escáner que está acá. Te lo muestro ahí para que te acuerdes un poco de la imagen. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Y bueno, ¿qué nos podéis contar de este caso donde la paciente es más joven, con esta imagen? ¿Qué etiología estáis sospechando tú? Déjame la imagen de nuevo. ¿Y qué cositas debiésemos... ¿Cuáles son tus diferenciales en la cabeza? Ya. Sí, en o este sea, caso? desde el punto de vista como etiológico agudo, yo que estoy muy inmerso en el tema del TAC y angio-TAC, lo que decíamos al principio, o sea, en mi cabeza lo que pienso es que si esto es microvascular o macrovascular, y en paralelo si es que está asociado a anticoagulante. Y como para descompensar, digamos, yo en lo personal pienso que no hay como un hematoma debido a anticoagulación. Entonces el anticoagulante probablemente necesite una lesión estructural para manifestarse como un sangrado intraparenquimatoso. Entonces por eso yo lo pongo como algo en paralelo, ¿ya? Súper.
Entonces, si es un paciente joven, sí o sí hay que descartar rápido lo macrovascular. Y por macrovascular en la literatura se define como trombosis venosa, aneurisma, cavernoma, fístula y malformación arteriovenosa. Esas son como las causas macrovasculares, ¿ya? En este caso, en la localización que está, un hematoma que yo veo que es temporal derecho, en un paciente joven sí o sí, angiotac para ver si hay trombosis venosa, ¿ya? Esto puede ser del seno transverso, puede ser de la vena de la B, etc. Puede dar, digamos, en esa localización. Porque está muy cortical, por eso... Sí, porque es que es lobar. Entonces, claro. Y lobar, sobre todo si es temporal, eso pudiera ser. Sí. Ahora, también un paciente joven, profundo, también puede ser, si es como en ambos ganglios basales, eso es una trombosis venosa del sistema profundo. Y eso lo tenéis que sacar con un angiotac. Si fuera, digamos, por ejemplo, de, como decíamos antes, frontal anterior basal, eso también puede ser un aneurisma de ACA roto. Y puede ser la manifestación con un poco HCA, pero se te puede pasar. Así que sí o sí, angiotac. De lo que puedo ver en el angiotac, puede ser una trombosis venosa, pero también puede ser, digamos, poco informativo el angiotac. Pero me saqué, digamos, algo macrovascular evidente. Si es un paciente joven con un hematoma lobar, con un angiotac no informativo y de ese tamaño, yo creo que el paso siguiente es una angiografía. Pero no una angiografía de urgencia. Esa angiografía no tiene que ocurrir en tu turno. La idea es que sea incluso en los días siguientes. Lo que te va a decir el endovascular o el neurocirujano o el neuroradiólogo es que manejemos al paciente médicamente. Te va a anticipar. Puede que no vea nada porque el mismo hematoma me está empujando la MAF. Claro. Así que puede que no vea nada. Así que la vamos a hacer, no urgente, la hacemos. Y si sale negativa, todo el mundo ya se está anticipando a repetirla en unas 4 semanas, 2, 4, 6 semanas, dependiendo cómo evolucione el paciente. Súper, pero no es algo que en el fondo el personal de urgencia debiese correr para tenerlo en el momento. O sea, basta con, como dices tú, paciente joven en un sitio medio raro. Siempre ahí complementar la imagen con un angiotac y eso te da bastante información por lo que veo. Sí. Ahora, ¿son más graves estos pacientes habitualmente o no necesariamente? Los pacientes que tienen como secundarios esta como sangrado debido a ya sea trombosis venosa, MAV, versus como por ejemplo los típicos hipertensos. Bueno, debo comentarles que tuvimos ahí un chascarro de nuevo con las cámaras, pero todo bien. Estábamos aquí hablando con el Diego, que esto suele pasar. Y estaba justo en una pregunta que estaba ahí, lo pensamos después si valía la pena o no discutir de si era más grave o no una hemorragia que es secundaria a una malformación arteriovenosa, una trombosis venosa. No sé si queréis contar un poco la conclusión a la que llegaste. Sí, o sea, en general las escalas de desenlace no consideran la etiología, pero y puede ser bien variado en verdad. O sea, por ejemplo, un paciente con una trombosis venosa le puede ir bastante bien, incluso si va a cirugía de descompresión. Yo creo que excepto que sea un aneurisma roto que se manifieste con un hematoma intraparenquimatoso y HCA obviamente, quizás porque uno va por el track de la HCA aneurismática, el resto de las digamos del desenlace no depende mucho de la etiología. Ya no es una variable tan importante a considerar. O sea, yo creo que hay que tratarla y ser agresivo igual. Sí, y además hay como una pucha, si uno quiere le agrega más etiología como secundaria a las hemorragias intracerebrales. O sea, infecciones, hasta una cefalitis herpética puede tener un componente hemorrágico bien importante, abscesos que pueden tener hemorragia, incluso hasta infartos con transformación hemorrágica, vasculitis primaria, secundaria, etcétera. Incluso enfermedades desmielinizantes que pueden tener un componente hemorrágico. O sea, es muy variopinta el espectro etiológico de hemorragias cerebrales. Claro. Nosotros obviamente hablamos de las que son mucho más frecuentes de ver, porque esas son ya como en el listado más abajo. Sí. ¿Cachai? Pero de todas formas yo haría énfasis en que en tu turno de urgencia concentrarte en descartar 3. Un aneurisma roto, una trombosis venosa o la presencia de anticoagulantes, porque esas tienen en tu turno un tratamiento específico para esas patologías. Sí. Así que, pelado, si estás viendo esto, este es el clip que necesitas para subir al reel, ¿ya? Es que está bueno ese mensaje, Diego, por eso lo digo. Este es un mensaje para ti, pelado. Que pelado es el encargado de subir los clips a Instagram.
Oye, Diego, buenísimo. Ahora, pasando a una de las preguntas finales. ¿Qué hay sobre el tema de los anticoagulantes? Porque, de hecho, nosotros tenemos un capítulo de reversión de anticoagulantes, que lo pueden revisar y chequear, porque es de los primeros. Pero, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un sangrado y el paciente toma de los anticoagulantes nuevos? Ya estos que son directos. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Y el otro caso que te quiero preguntar es qué pasa cuando toman antiagregantes plaquetarios de estos clopidogrel, el ticagrelor. ¿Qué cositas podemos hacer en ese caso? Ya. Mira, en general de la reversión de una hemorragia intracerebral se considera como una hemorragia grave. Así que viene de todas las indicaciones y las recomendaciones de revertir una hemorragia grave y potencialmente fatal. En general lo que se hace es tomar en cuenta cuándo fue la última dosis, si hay falla renal o no, y el tipo de anticoagulante directo. Porque, por ejemplo, si es dabigatran, vamos a usar ibrosizumab como un anticuerpo monoclonal. Para el apixaban y el rivaroxaban, idealmente Andexanet, pero eso no. Yo no he visto, no sé, yo no he visto en Chile. Y es muy costoso. Y entiendo que la evidencia no es tan buena. Sí, o sea, hay un ensayo reciente que demuestra efecto hemostático mucho mejor que otros tipos de terapia, incluso complejo protrombínico de 4 factores activados. Pero el ensayo, claro, es Andexanet versus los otros tratamientos. Claro. Otros tratamientos. No fue controlado, digamos, la rama control, valga la redundancia. Pero si uno se fija, la evidencia para revertir una hemorragia intracerebral con los otros hemostáticos tampoco es tan buena. Exacto. Entonces, suena como injusto exigirle demasiado a este nuevo producto, pero yo creo que es la alternativa, digamos. Es una opción en lo que las guías van a seguir recomendando porque es mucho más específico. Yo creo que la realidad es pasarle complejo protrombínico de 4 factores activados. Lo que tenemos a disposición, por ejemplo, es Octaplex. Y ahí las recomendaciones varían, digamos, y las unidades que se pasan son por kilo. Claro. Sí, en general yo lo que hago es dar 1500 o 2000 en forma ciega. Y después voy a la guía y veo el cálculo que hay que corregir. Sí. Incluso para antagonistas de vitamina K, la guía americana del 2022 dice dosis fija 1500 y también se puede hacer así. Claro, como son las alternativas que uno tiene para poder ir atacando, digamos, esta coagulopatía. Totalmente de acuerdo. Sí, po. Y con el clopidogrel y eso... Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Ya? Porque cuando la ingesta del anticoagulante directo es muy precoz, de todas formas hay... No sé cuál es la recomendación de incluir el carbono activado o lavado gástrico, alguna cosa así. O sea, supuestamente tú podías ocupar el carbono activado por lo menos en las primeras 2 horas así, sí o sí. Entonces eso debe ser ocuparlo en el mundo de la medicina de urgencia sí o sí. Y lavado gástrico, solamente siempre las recomendaciones son en menos de 1 hora. Entonces ahí ya estamos siempre medio fuera. Y generalmente tendría que ser un paciente que esté intoxicado agudo como con 1000, que se toma a propósito, ¿cachai? En el contexto donde se dan los lavados gástricos. Entonces es un poco complejo. Pero de todas formas, carbono activado, si está entre las primeras 2 horas, yo creo que incluso lo estiraría hasta 3. Es algo que podemos intentarlo. Y claro, lo otro que también se puede hacer si es que tú no tenés nada, en el caso del dabigatran, se podría dializar, pero yo creo que igual es poner un catéter venoso central, pedir una máquina de diálisis, es más trabajo que darle el tratamiento y conseguirte el tratamiento que está disponible al menos en Chile, ¿cachai? Oye, Diego, y con respecto a los antiagregantes plaquetarios inhibidores de PI12, siempre se me olvida la sigla, pero... agregado C, sí. Mira, en general se han hecho intentos con desmopresina, pero en verdad no. Nada que hacer. Y aquí lo mismo que con la aspirina. O sea, ya se intentó en un ensayo randomizado de transfundir plaquetas, pensando en que las plaquetas están imposibles, digamos, de actuar en términos de agregación, activación y agregación plaquetaria. Así que ¿por qué no le damos plaquetas frescas como para que el hematoma no crezca ya? Y el resultado clínico es pésimo. Ya, así que la idea, por un tema de daño, es evitar transfusiones de plaquetas en pacientes que tienen un conteo de plaquetario normal y están tomando antiagregantes plaquetarios. Súper. Nos deja un poquito de brazos cruzados entonces este tema. Sí, por ahora sí, por el tema de los antiagregantes plaquetarios, sí. Y este problema los mismos problemas tienen en la cardiocirugía.
en la cardiocirugía tienen el mismo problema con estos antiagregantes. Todo un temón. Ahí ojalá que en algún momento tengamos alguna alternativa que dar, porque suele ser complejo de resolver. Oye, y para ir avanzando en la pregunta final, esto que hay muchos centros que de repente caen en el tema de dar profilácticamente anticonvulsivante. ¿Qué mensaje podríais dar? ¿Están indicados o cuándo está indicado dar un anticonvulsivante? Y en el caso que tengamos que usarlo, ¿da lo mismo cuál? ¿O tú tenías algún anticonvulsivante de más de elección? Sí, mira, en general las guías clínicas dicen que no hay que dar anticonvulsivantes profilácticos. Y si uno tiene la duda si hubo algún evento comicial o si parte del compromiso de conciencia del paciente tiene un origen comicial, la idea es hacer electroencefalograma, ya sea portátil o monitorización electroencefalográfica formal. Y ahí seleccionar los pacientes que requieren o no anticonvulsivantes, que el que más se prefiere es el levetiracetam por sobre otros. En general no dejamos anticonvulsivantes profilácticos, pero en lo personal yo no encuentro, esto es muy personal, no encuentro tan terrible dejar, por ejemplo en el caso que me mostraste, como que está muy cortical, de un hematoma lobar con mucho compromiso cortical, más encima temporal en un paciente joven, dejar un curso corto, así como lo hacemos en TEC complicado, por ejemplo, de 7 días de levetiracetam. O sea, claro. Yo creo que son de estas recomendaciones que van en contra de no lo haga, claro, pero que posiblemente nos generemos daño al hacer estas intervenciones. Claro, tiene sentido y yo creo que por eso tratan los ensayos clínicos de ir probando estas teorías, porque también es súper deleterio que un paciente convulsione. Sí. Y ahí está hablando de un paciente que tiene mucho más riesgo que lo tiene. Entonces, como sentarse a esperar que ocurra el proceso, de repente yo siento que es más dañino, sobre todo en nuestra realidad nacional, que muchas veces estos pacientes no logran tener los mejores cuidados intensivos y personal que esté 100% ahí todo el rato. Depende mucho de eso también. De los problemas que pueden haber después es que el anticonvulsivante quede indicado en forma indefinida, que después cuando el paciente está en una unidad de intensivo, intermedio, que cualquier fluctuación de nivel de conciencia o de su examen neurológico se le atribuye automáticamente a la comicialidad, y vamos viendo niveles, vamos pidiendo electroencefalograma, y nos olvidamos que el paciente está con una hiponatremia, que está empezando a hacer una neumonía y todas las complicaciones médicas de un paciente con hemorragia intracerebral. Entonces puede ser un poquito de doble filo también, en términos de costos también hospitalarios, de reacciones adversas en algunos casos, y de sesgar, digamos, el equipo clínico, que lo único que le puede estar pasando al paciente es que esté convulsionando. Claro. No, de todas formas. Oye, buenísimo capítulo. Resolvimos todas las dudas, lograste salvar a los 2 pacientes, Diego. Muchas gracias por participar. Bueno, finalizar agradeciéndote como siempre tu disposición, tu buena forma de explicar las cosas. Yo creo que la gente agradeció mucho ahí en los comentarios de infarto cerebral, de cómo explicas, así que nada, agradecido, y puedes venir cuando quieras. Eres ya automáticamente un invitado especial nuestro, así que muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. Ya, pues feliz, gracias por la invitación, Nico. Nuevamente. Así que ya lo sabe, si quiere seguir escuchando nuestro episodio, recuerde seguirnos semanalmente, suscribirse a nuestra página, y nos vemos en el siguiente capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.